Vladimir Putin invadió Ucrania hace casi 2 años y por primera vez da la impresión de que puede ganar. Refuerza su país con más soldados, más munición y más maquinaria bélica. Del otro lado, Ucrania tiene a su ejército agotado y se prepara para un invierno duro, mientras Zelensky advierte de que sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania puede perder la guerra. Rusia, mientras tanto, emprende una ofensiva diplomática en el sur global que se suma a los ataques híbridos en su frontera occidental. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿guerra contra Ucrania? ¿Puede ganar Putin? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Úrsula Moreno desde Berlín y estos son mis invitados que paso a presentarles. Alexandra Sitenko es doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig, es analista política. Hinnerk Berlekamp, periodista alemán independiente especializado en relaciones internacionales, fue corresponsal del periódico Berliner Zeitung. Y Pilar Requena, reportera internacional y periodista de investigación de Televisión Española, directora del programa de documentales Documentos TV y presidenta de la Red de Periodismo de Investigación de la UER, un equipo de periodistas de medios públicos europeos que acaba de realizar un informe sobre la rusificación en los territorios ocupados. Pilar nos acompaña desde Madrid. Bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden participar en el programa a través de las redes sociales y bienvenidos a los dos que hoy me acompañan en el estudio, a Pilar desde Madrid. Hinnerk, me gustaría empezar contigo, con mis invitados dentro del estudio. 22 meses dura ya esta guerra, la contraofensiva ha fracasado, lo reconocen los propios generales ucranianos. Mi pregunta es, ¿se infravaloró a Rusia o se sobrevaloró quizás Occidente misma? ¿Cómo lo ves tú a estas alturas, después de casi 2 años de guerra? Creo que las dos cosas. Se subestimó a Rusia, al potencial de Rusia. Se confió mucho en el efecto de las sanciones económicas, que al parecer fracasaron porque la economía rusa aguanta muy bien. Hay que reconocerlo. Esa situación con tantos fondos rusos congelados en cuentas europeas, internacionales, igual Rusia se mantiene. Y sí se sobreestimó también el potencial ucraniano y creo que ya la idea de la contraofensiva era un error y no me explico cómo podían ser tan ingenuos algunos generales, tanto de la OTAN de Estados Unidos como también parte del liderazgo ucraniano, como para creer que eso pudiera dar el gran salto en la guerra. Yo nunca lo pensaba que era posible. Sí, en muchos programas lo has dicho, luego lo iremos desentrañando. Alexandra hablaba de esa ofensiva diplomática al principio, veíamos imágenes de Putin en Arabia Saudí, hoy recibe al presidente iraní en Moscú. Realmente, ¿dónde está ese aislamiento del que tanto se ha hablado? Putin ha salido realmente a la ofensiva. ¿Cómo valoras esa ofensiva diplomática ahora mismo? ¿Qué significa para Rusia? El mismo... El ayudante o asesor del Putin, Yuri Ushakov, llamó esa última visita a los países árabes como visita relámpago y una muestra a la comunidad internacional. O sea, así la calificó. Eso nos dice ya algo sobre las intenciones, mostrar que Putin, cómo fue recibido en los países. Ni siquiera el presidente alemán no fue recibido con tanta pompa como fue en caso de Putin, con tan buena organización. O sea, claramente es mostrar que Rusia, por un lado, no está aislada internacionalmente, por otro lado, que es un actor importante internacionalmente, en este caso en el Medio Oriente, porque los temas que se trataron, de hecho se hablaron también de Ucrania, durante su visita en los Emiratos Árabes. O sea, que fue algo más que simplemente reforzar las relaciones comerciales. Las relaciones comerciales eran el tema principal. El petróleo. El petróleo, la entrada en los BRICS, o sea, cómo manejar el grupo BRICS Plus. A partir del año que viene, establecer relaciones y controlar el mercado petrolero. Pero también para Rusia es importante demostrar al Occidente, vean
su plan ha fracasado, no estamos aislados. Aún más, nosotros somos un actor importante al quien escuchan. A nosotros nos escuchan, con nosotros quieren hablar sobre Gaza, sobre la posible solución del conflicto entre Israel y Hamas. Tocaron también el tema de Ucrania como uno de los 3 temas principales durante la visita en Abu Dhabi. Lo mismo con Arabia Saudita. O sea, eso creo que los 3 factores o 3 elementos importantes, que Rusia se posiciona como actor, o sea, con su poder como actor global ha crecido. Rusia y sobre todo Putin, porque de ser un proscrito, digamos, pilar, ya lo decía Alexandra, no está aislado, recibe ahora mismo en Moscú al presidente iraní, es decir, que ya no solamente viaja a China y a Irán, sino que recibe también en Moscú, viaja a los países de Oriente Medio, no tiene miedo probablemente ya ser arrestado. Lula también, cuando estuvo aquí en Berlín, dijo que lo iba a invitar, que lo invita a la COP. ¿Cómo valoras tú ese aislamiento internacional al que se pretendía someter a Putin, pero que evidentemente ha fracasado? ¿O cómo lo ves? Ha fracasado mitad y mitad. Evidentemente sigue aislado de todo lo que es la parte de Occidente. No está aislado de lo que habéis llamado el sur global y de aquellos países que no reconocen la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Él no ha viajado desde el momento en que se ordenó el arresto por parte del Tribunal de la Haya, no ha viajado a ningún país, entre ellos, si recordáis, Sudáfrica, que tenga jurisdicción, porque podría ser detenido. Ha viajado a los países, a los Emiratos y Arabia Saudí, porque ahí no hay jurisdicción del TPI, porque esos países no son parte del TPI. Entonces, es cierto que no está aislado en ese sentido, no lo ha estado en ningún momento, por otro lado. Él ha seguido durante todo este tiempo teniendo relaciones con todos esos países. Los que creíamos que estaba aislado era Occidente, y ahí se equivocó. Él ha mantenido las líneas de negociación y las líneas de contactos diplomáticos con el resto de países que no estaban en esa alianza de Occidente que apoya de forma unilateral y de forma ciega a Ucrania. Es decir, mitad y mitad. Pero esto creo que sí que como acabamos de decir, la pompa con la que le han recibido tanto en Emiratos como en Arabia Saudí es muy simbólica de decir: aquí estoy yo de nuevo, no os tengo miedo y soy un actor importante del que no vais a poder prescindir en el futuro, aunque penséis que me habéis vencido, y no me habéis vencido. Yo creo que hay mucho de eso en este último viaje. Y más en un mundo que sigue apostando por los hidrocarburos. No está aislado y además consigue proyectiles de Corea del Norte, drones de Irán. Parece que es más capaz quizás que Ucrania de armarse y sobre todo de mantener la propia fabricación de armamento en funcionamiento y de redoblarla. Mi pregunta ¿es el momento quizás para pasar a la ofensiva y ganar territorios? Bueno, una cosa es que no creo que las importaciones de armas de Corea del Norte y ni del Irán sean tan importantes, porque Rusia misma ha aumentado muchísimo justo su producción de drones. Además, que yo sepa, Rusia hasta hoy día no ha admitido que sean drones iraníes los que están atacando Ucrania. Siempre dijeron que eran productos muy parecidos, pero de su propia fabricación. Creo que no queda duda de que la industria armamenticia de Rusia es muchísimo fuerte sin comparación con la de Ucrania. Ucrania está tratando de hacer la guerra más que todo con armas importadas ahora, que vienen de Occidente. Entonces, ¿a qué aspira Putin? ¿A tomar más territorio? No estoy seguro. Sí, en algunos lugares. Es estratégica, creo que para Rusia, la ciudad de Avdiivka, cerca de Donetsk, porque es el lugar que es la que está acercando ahora mismo el ejército. Sí, ruso. Es el lugar desde donde desde hace 9 años la artillería ucraniana está atacando la ciudad de Donetsk, causando mucha víctima civil en la ciudad de Donetsk, la quinta más grande de Ucrania. Si Putin lograra tomar Avdiivka, podría decir: ahora devolví la paz a la ciudad de Donetsk. Podría ser propagandísticamente muy importante que no lo haya logrado en 22 meses de guerra.
ya es grave. También quiero decir que no lo tiene tan fácil Putin como muchos estrategas ahora pretenden decir. Vamos a ver entonces qué está pasando precisamente en el campo de batalla, porque tenemos un informe, un reportaje. Ninguno de los dos ejércitos parece en estos momentos capaz de expulsar al otro del territorio que hoy controla. La línea del frente apenas se mueve desde hace meses, pero el Kremlin está dispuesto a redoblar efectivos y munición. Refuerzos en artillería, drones y cada vez más soldados. Putin ordena incrementar su ejército con 170.000 mercenarios y reclutas rusos hasta superar 1,3 millones de combatientes. Para el segundo invierno de guerra, Rusia da muestras de su fortaleza. Estamos luchando ahora por la libertad no solo de Rusia, sino de todo el mundo. Es nuestro país el que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo. Y subrayo que sin una Rusia fuerte y soberana, tampoco es posible un orden mundial estable y duradero. Por eso es que Putin también se muestra dispuesto a aceptar grandes pérdidas. Sus soldados resistieron la contraofensiva ucraniana e incluso pasaron al contraataque en Avdiivka. El ejército ruso parecería tener una provisión infinita de municiones. El exitoso plan de batalla del Kremlin incluye también un mayor uso de drones y la guerra electrónica. A esto hay que sumarle los ciberataques, la instrumentalización de refugiados como medio de extorsión y la propaganda. La guerra híbrida de Putin está dando resultado, pese a las condenas y las sanciones internacionales. ¿Se vuelve Rusia cada vez más fuerte? Te veo que venías con la cabeza. Alexandra, participas de ese diagnóstico, gana en fuerza, tiene más reservistas, eso está claro, toma la iniciativa. Hemos visto ejemplos de guerra híbrida en la frontera con Finlandia, donde están enviando, digamos que creo que 30 veces más, están llegando 30 veces más refugiados de lo que es habitual, lo que ha llevado a Finlandia a cerrar la frontera. Es decir, evidentemente Rusia se mueve y toma la iniciativa, pero ¿realmente es más fuerte en estos momentos? Ese famoso dicho que ya todos conocen, que Rusia nunca es tan fuerte como quiere aparentar, pero tampoco es tan débil como parece. Pues eso es justamente sobre cómo puede calificar la posición de Rusia. Mira, económicamente, sí hablamos de que Rusia es fuerte, o que si Rusia está ganando, si comparamos los objetivos rusos al principio de esa guerra, ¿cuáles de esos objetivos ha logrado? Yo diría que ni denazificación ni desmilitarización de Ucrania lo pudo lograr. Los territorios que controla, las 4 regiones anexionadas, solo una región de Luhansk la controla completamente, los otros no. Y es lo que creo que lo que ahora está tratando de hacer es fortalecer, es mantener sus posiciones en todos esos territorios, ganar tal vez, yo creo, la región de Donetsk, como dijo Hinnerk, es más importante, los Luhansk y Donetsk, para tener ahí el control completo sobre esas regiones, menos Kherson y Zaporizhia. Después, si está fuerte o débil, ninguna de esas regiones lo controla por completo. Entonces, si Rusia está ganando a Ucrania, yo diría que no. Pero si tú me preguntas, ¿está ganando al Occidente? Yo diría que sí, porque el plan del Occidente de debilitar a Rusia económicamente, de aislar diplomáticamente y debilitarla militarmente, hasta ahora no ha funcionado. Pues a colación de lo que estás diciendo, a corto plazo no, pero quizás a largo plazo sí. Por lo menos lo que es los territorios ocupados de Ucrania. De todos modos, quiero a raíz de eso compartir con vosotros, con ustedes, una encuesta que hemos lanzado en Internet, precisamente a raíz de este tema, y una mayoría del 51% cree que el tiempo juega a favor de Putin. Y quiero leer pues lo que nos ha escrito Omar Acosta, que dice: era obvio desde un principio que Rusia iba a doblegar a Ucrania, simplemente tiene más soldados, producción de armas y recursos naturales para mantener su economía. Ucrania depende de Europa y Estados Unidos. El 2024 será decisivo, se determinará si Ucrania capitula o si prosigue la guerra de desgaste indefinidamente. Y apunta que hay elecciones en Estados Unidos y habla de la recesión en Europa. Me parece muy interesante porque en ese sentido hay una pregunta. Rusia no gana a corto plazo, pero quizás sí a largo plazo. A largo plazo tiene, sin duda. Bueno, hay que también considerar las variables que pueden intervenir.
¿qué es lo que decide el Occidente? Ahora, si ayuda occidental va disminuyendo, entonces sin duda el tiempo juega a favor de Rusia y el año que viene tiene que haber negociaciones, o por lo menos negociaciones para un alto el fuego temporal. Pero mucho depende ahora de las decisiones. Yo no creo que el Occidente ahora de pronto decida aumentar su ayuda. Creo que va a pasar lo contrario. El presupuesto, Biden ayer no consiguió más dinero, pero lo que consiguió es más ayuda militar directa, como municiones, 4 millones de municiones más a Ucrania, pero eso no va a hacer ninguna diferencia. ¿Sí? Para hacer diferencia, Ucrania necesita misiles de precisión, necesita ataques, necesita Tauras. Lo que decimos desde hace 22 meses, es decir, realmente una inversión de armamento a gran escala que ha llegado a cuentagotas según determinados estrategas. Eso no va a pasar. Seguiremos hablando de las estrategias a nivel global, pero antes me gustaría preguntar a Pilar precisamente por esos territorios ocupados, porque el reportaje que tú has dirigido con otros medios europeos sobre lo que está pasando en esos territorios ocupados, que de haber una negociación en el 2024, probablemente quedarían en manos, según la mayoría de los analistas en estos momentos, en manos de Rusia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hay alguna posibilidad de que Ucrania recupere esos territorios, Pilar? Yo creo que Rusia da por hecho que se va a quedar esos territorios y, de hecho, toda la estrategia que lleva a cabo en toda la zona, en todas las zonas que tiene ocupadas y anexionadas, es una estrategia de se queda. De hecho, hace poco ya anunció una ayuda de 20.000 millones de euros en los próximos 2 años para esos territorios. La política de rusificación de esas zonas es clarísima. Nosotros hemos analizado 4 elementos fundamentales, que uno es la nacionalización forzosa, la educación, el reclutamiento forzoso y la cultura. En todos esos campos se están produciendo unos cambios absolutos, obligan a la gente a coger la nacionalidad rusa, porque si no, incluso no les dan algo tan elemental como la insulina quienes lo necesitan. Si los niños no van a la escuela rusa, amenazan a los padres con quitarles la patria potestad. Todo esto está ocurriendo cada día en los territorios ocupados. Está reconstruyendo a marchas forzadas Mariupol, que lo quieren, que va a ser como para ellos va a ser como un símbolo del nuevo bienestar y de la nueva modernidad bajo la madre patria rusa. Pilar, perdona que reconstruyendo edificios. Perdona ¿sí? que te interrumpa, pero si no me equivoco, incluso en caso de que en 2024 no hayan aceptado un pasaporte ruso, el 1 de julio, incluso amenazan a deportarlos de sus propios territorios. Exactamente, y de hecho ya también han dicho que se van a construir centros de detención para todas esas personas que no tengan la nacionalidad rusa ese día, para esa fecha, y a partir de ahí se les puede expulsar o se les puede deportar. Está claro que él da por hecho que se queda con esos territorios, no va a invertir todo lo que está invirtiendo para luego abandonarlo. No está regalando, porque, por ejemplo, en Mariupol, algunas de las casas las da gratuitamente a las personas que lo piden. Todo esto no lo va a hacer para luego entregárselo de nuevo a los ucranianos. ¿Y cómo lo viven los ucranianos que viven ahí? ¿Tienen ya asumido que tienen todavía esperanza de volver a formar parte de Ucrania, de volver a estar forman parte de Ucrania, forman parte de Rusia, de volver a estar bajo el gobierno, que el gobierno ucraniano vuelva a tener la soberanía de esas 4 regiones? Hay gente que todavía está intentando salir y sale. Nosotros hemos hablado con algunas personas que han salido en los últimos meses de territorios ocupados a través del horror de viaje que conocemos, incluso pagando a traficantes de seres humanos para llegar al otro lado a través de Bielorrusia y de otros países a veces. Algunas de esas personas
el resto de la familia se ha quedado dentro. En el caso, por ejemplo, de una mujer y su cuñada que tenemos, salieron en junio porque el niño, bueno, el hijo, uno de los hijos tiene 20 años y por miedo a un reclutamiento forzoso salieron. No querían tampoco que los niños estudiasen en la escuela rusa, pero los maridos, por ejemplo, están dentro. Hay mucho miedo. Y mucho silencio. No se atreven a hablar. Los testimonios con los que nosotros hemos trabajado en la investigación han sido sobre todo testimonios de personas que han estado meses bajo la ocupación, pero que ahora están en territorio ucraniano libre, porque todo es territorio ucraniano. Hemos tenido también contacto con varias personas dentro, pero no se han atrevido a hablar a cámara porque están con un miedo terrible. Otros se han hecho a la idea. Gracias. Ya está, como pasan esto para sobrevivir. Sí, muchísimas gracias por ese testimonio. La verdad que es muy difícil obtener información de lo que está pasando en los 4 oblats que se ha anexionado Rusia. Escuchamos la estrategia de Vladimir Putin en los territorios ocupados y anexionados. Los estrategas militares aquí no dejan de decir que la OTAN tiene 25 veces más capacidad que Rusia en caso de querer ponerse manos a la obra. ¿Cuál es la estrategia que tienen Europa y Estados Unidos en estos momentos? Giner, la pregunta del millón. Primero habría que definir quién es Estados Unidos en ese momento. ¿Es todavía el gobierno? ¿Es el Parlamento? En el Parlamento, con la fuerza que tienen los republicanos, pueden parar toda la ayuda, o casi toda la ayuda, como vimos. Sí, Biden decía ayer que realmente Ucrania no puede esperar a fin de año. La pregunta es qué pasará si realmente no se aprueban, ¿no?, esos 60.000 millones de euros. Ya se hace notar muchísimo la campaña electoral del año que viene en Estados Unidos. Hay encuestas, una de Gallup bastante reciente, que dice que sí, una mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos todavía apoya seguir ayudando más o menos en la misma medida que hasta ahora a Ucrania, pero no en el electorado del Partido Republicano, y es ese electorado al cual está mirando Trump, están mirando los diputados que aspiran a la reelección, y pocos de ellos se van a atrever a hacer algo que públicamente vaya en contra del deseo de sus votantes. Entonces todo eso va a jugar un papel importante. Entonces hay mucha probabilidad de que el año que viene en Estados Unidos se bloqueen las fuerzas políticas, como tantas veces en campañas electorales. Entonces de Estados Unidos no esperaría mucha cosa. En Europa también están cambiando los tableros. Dudas en Estados Unidos. Aquí también tenemos problemas con los presupuestos bloqueados, es decir, dudas en Europa. Ahora se leen, entre otras muchas teorías sobre posibles estrategias, que Estados Unidos y Alemania estarían suministrando lo estrictamente necesario en armamento a Ucrania para forzar a Ucrania a ir a la mesa de negociaciones. ¿Qué credibilidad te merecen esas informaciones? No me parecen muy creíbles. Creo que la idea de que esa guerra tiene que terminar con negociaciones está creciendo lentamente, demasiado lentamente. Para mí hace año y medio, en las negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania directamente, entre los dos cancilleres directamente, ya habían llegado a un posible acuerdo que nunca se firmó, pero que Estambul fue el momento más cercano, ¿no? Si comparamos con en qué condiciones hubiera podido terminar Ucrania esta guerra en aquel momento y las condiciones que enfrenta ahora, también van a surgir preguntas en Ucrania en algún momento. ¿Y por qué dijimos que no en aquel momento? ¿Quién hizo decirnos que no? Si fue el primer ministro de Inglaterra, Johnson, con su visita, que llevó el mensaje de nosotros, el Occidente, no sé para cuántos hablaba Johnson en ese momento, no queremos que termine la cosa así, y Zelensky, al parecer... Bueno, es la pregunta que ya se hizo en una entrevista el candidato a la presidencia en Ucrania, Alexei Arestovich, que fue el ex asesor al jefe de la oficina de presidencia en Ucrania. Precisamente esa pregunta se hizo. Es difícil, no podemos decirlo con certeza, pero tendremos que preguntarnos qué hubiera pasado si hubiéramos firmado ese contrato. Hubo varios problemas por qué no firmó el contrato. No solamente era que el Occidente dijo que no, sino
no hubo puntos donde Rusia y Ucrania no podían ponerse de acuerdo, por ejemplo, sobre la reducción del ejército ucraniano, hasta qué número. Rusia quería una reducción radical, lo que para Ucrania no era aceptable, también las cuestiones territoriales. Pero estoy de acuerdo con Giner que esa ocasión en marzo del año pasado era la oportunidad más cercana a terminar la guerra. Si de verdad habría terminado, no sabemos. Otra oportunidad, en mi opinión, y una oportunidad perdida, fue en otoño del año pasado, en septiembre, antes de la anexión, después de la ofensiva exitosa de Ucrania, antes de la anexión de las 4 regiones, cuando Ucrania dijo, no, ahora no negociamos, sino queremos recuperar todo. Pero Rusia indicó que estaba interesada, que estaba dispuesta a negociar todavía antes de las anexiones. Y lo que el Occidente, en realidad, todo el tiempo desde el inicio de la guerra decía que los suministros de armamento tenían por objetivo mejorar la situación, la posición de Ucrania en negociaciones. Pero cuando estaba mejor, cuando estaba buena, todos dijeron no. Claro, de todas maneras no pueden mirar en la bola de cristal. Es muy fácil mirar hacia atrás y decir, ahí debía haberse firmado. Evidentemente, pero Ucrania, que al final son los últimos que tienen que decidir, no quieren renunciar a sus territorios. Y ya en ese momento había voces públicas aquí en Europa, en Estados Unidos, que dijeron que lo que para nosotros es importante es que Ucrania debilite a Rusia a precio de lo que sea. Y que eso era el fin para buena parte de los que sí toman las decisiones. Vamos a dejar a Pilar que también diga algo al respecto, que la tenemos ahí relegada, que evidentemente es más difícil a través de los medios digitales. Dinos, Pilar. No, exactamente, es que creo que el objetivo de Occidente era utilizar como proxy a Ucrania para debilitar a Rusia. Ucrania tenía también su propio objetivo, que era salvar su territorio, pero le ha salido mal, y la jugada le ha salido mal a los dos lados, también a Putin, porque Putin está teniendo también una guerra de desgaste que probablemente no tenía previsto al principio. Él pensó, yo creo que la estrategia de Putin era un poco parecida a la de Georgia y se equivocó completamente, que era llegar hasta cerca de Kiev y decir, aquí estamos, rendición, y quedarse con la parte del este de Ucrania, que era el que le interesaba. ¿Qué ocurrió? En esos momentos Ucrania dijo no, Occidente dijo, este es el momento de debilitar a Rusia, y ahí empezó la guerra de desgaste, primero para Putin, pero Rusia tenía suficiente capacidad para ocupar el este, que es lo que ha ocurrido. Se han perdido esas oportunidades, como habéis comentado, y este año que entra, desde un punto de vista político y diplomático, va a ser muy complicado para Ucrania, en el sentido de no solo tenemos las elecciones americanas, tenemos las elecciones europeas, tenemos elecciones en Rusia y tenemos Gaza ardiendo. Es decir, ha cambiado completamente el panorama respecto a lo que podría ser hace un año. Europa empieza a mirar ya hacia Gaza, porque sabe que Gaza va a ser también uno de los grandes retos para Europa. Es a Europa a la que le va a tocar probablemente reconstruir también Gaza. Y estamos en crisis, no nos engañemos. Europa en recesión. La guerra de Ucrania ha hecho daño a nuestras economías. Pues vamos a ver, Pilar, muchas gracias por ese aporte. Vamos a ver precisamente cómo lo ve Ucrania, porque al fin y al cabo se trata de la integridad territorial también de Ucrania, y es Ucrania la que tiene que decidir también si se sienta o no a esa mesa de negociaciones y a lo que renuncia, si es que tiene que renunciar a algo. En Ucrania se defienden de un invasor, defienden su país y su soberanía, pero pese a la unidad y su capacidad de sacrificio, están cansados de luchar, y no solo los soldados. Vean. Cerca de 1 millón de soldados ucranianos sirven en las Fuerzas Armadas. El número de muertos a la fecha es un secreto de Estado, al igual que la estrategia de reclutamiento. Una cosa es segura: cuanto más dure la guerra, más difícil le resultará a Ucrania tener suficientes soldados en el frente. Las familias y hogares también ejercen presión. Mujeres y niños se manifiestan en Kiev para que sus maridos y padres regresen del frente. Después de más de 600 días en guerra, aseguran que ya es el turno de otros.
Es muy duro para nuestros hombres, están agotados. Respetamos a nuestro gobierno, sabemos lo que hace por nuestro país. Todos nuestros defensores lo hacen, pero tienen derecho a descansar y por eso estamos aquí. El marido de Antonina Danilevich fue desplegado al comenzar la guerra. Desde entonces sus hijos crecen sin padre. Las mujeres nos hemos vuelto realmente más fuertes, pero ¿a qué precio? Algunas sufren crisis nerviosas, otras toman antidepresivos, cada una paga un precio diferente. Los carteles de la capital instan a alistarse, pero entre tanto muchos ucranianos se resisten. Algunos pasan a la clandestinidad e incluso intentan desertar. ¿Qué tan agotada de la guerra está Ucrania? El coste humano de la guerra es altísimo para los dos países. Con todo, Giner, que el 60% de los ucranianos sigue dispuesto, según los últimos sondeos, a luchar para recuperar esos territorios que han perdido. La pregunta es, lo hemos visto en ese informe, soldados agotados, no tienen las reservas humanas sencillamente que tiene Rusia. ¿Qué pueden hacer? ¿Reclutamiento forzoso? ¿Servicio militar obligatorio que no tienen en Ucrania? ¿Cuál puede ser el próximo paso que dé Zelensky? Bueno, el reclutamiento ya anda a gran velocidad y dicen que 600.000 hombres en edad de poder ser soldados se huyeron a Europa, simplemente al resto de Europa. Simplemente a Alemania 220.000, según cifras que se están usando. Y incluso algunos políticos alemanes ya proponen mandar esa gente a Ucrania a luchar. Bueno, en Alemania hay derecho de no hacer servicio militar. Entonces están tambaleando muchas cosas, pero la situación se hace cada vez más insostenible. En ese momento, solo 400 ciudades y aldeas de Ucrania están sin luz eléctrica. Pero dicen que Rusia está acumulando cohetes de alcance mediano. Y si vuelve a atacar el sistema energético de Ucrania como en invierno pasado, creo que tiene el potencial de hacer un daño parecido. Es insostenible la situación y la crisis humanitaria en este país. Y eso en un país que, hace poco hicieron el presupuesto anual para el año que viene, alrededor de 80.000 millones de euros. El país tiene, y la mitad de eso va a fondos al sector militar. Claro. Y la mitad del presupuesto no está cubierto por entradas. O sea, cada bala que hoy están tirando los soldados ucranianos viene de créditos del occidente. Eso es insostenible a mediano plazo. Acabamos de ver el informe también que hace hablar a las mujeres. Sí. En Ucrania se hacen esfuerzos para reclutar a más mujeres. Hay grupos cerca de Kiev, hay grupos que ofrecen entrenamiento exclusivo para las mujeres. Y desde el inicio de la invasión, el ejército ucraniano ha eliminado o ha quitado las restricciones que, por ejemplo, impedían a las mujeres de ejecutar funciones como francotiradoras o comandante de tanques. También se elevó la edad para las mujeres reclutas de 40 a 60 años, o sea, igual que la de los hombres. O sea, la población es un desastre, una tragedia para la población ucraniana. Una situación entonces insostenible. Y con esos problemas que hemos comentado, tanto en el campo de batalla, problemas evidentemente de movilizar también a más personal, están también los problemas de política interna. Cuando hay problemas en el campo de batalla, cuando no hay resultados, cuando las perspectivas no son positivas, se pone en cuestionamiento también el liderazgo de un país. En este caso, aunque Zelensky evidentemente es muy popular y si se celebraran elecciones las ganaría nuevamente, pero ya escuchamos... Posiblemente. ¿Sí? Ahora lo lanzo la ronda. Pero hay voces díscolas. Vitaly Klitschko, vimos el alcalde de Kiev que dio una entrevista a un medio alemán y dijo: ya no nos diferenciamos de Rusia, donde todo depende del estado de ánimo de una persona, dando a entender y acusando al presidente ucraniano de autoritarismo. ¿Cómo ves tú esas fisuras en el aparato político? Por cierto, Vitaly Klitschko en 2014, durante el Maidán, era el hombre de Merkel. Era el político de Alemania en esa crisis y era por el que apostaba
por el que apostaba Alemania para gobernar el el país. post-Maidán. Bueno, para el post-Maidán, no directamente a lo mejor como presidente, pero sí para tener un papel importante. Y de hecho lo ha seguido teniendo como alcalde de Kiev. Yo creo que la oposición, entre ellos Vitaly Klitschko, pero también otro de los líderes de la oposición, está pensando ya en el post. Está pensando ya en la posguerra, se están resituando políticamente para la posguerra y están empezando a hablar claro sobre lo que está pasando realmente a nivel político y a nivel incluso de derechos humanos dentro de Ucrania. Y ahí va a haber mucho que hablar después de esta guerra, porque hay también ya muchos abogados, muchos defensores de derechos humanos dentro de Ucrania que están denunciando esa deriva autoritaria. Incluso se ve, por ejemplo, en la ley de colaboracionismo. Imaginaos a los ucranianos que están viviendo dentro de los territorios ocupados, que no solo tienen que callar y temer a los rusos, sino también a lo que pueda pasar después si pasan a territorio del resto de Ucrania o les liberan, si fuese posible. Esa ley de colaboracionismo no deja claro qué es el colaboracionismo y se puede ser completamente arbitrario a la hora de condenarlos. De hecho, está habiendo juicios in absentia contra ucranianos que están todavía dentro de territorios ocupados y les están condenando por colaboracionismo cuando no queda claro. Hay una abogada, Rashevska, con la que nosotros hemos trabajado y con la que hemos hablado, que dice que es muy probable que esta ley el día de mañana sea castigado Zelensky y el gobierno ucraniano por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber condenado a personas que no tenían nada que ver con el colaboracionismo. Empieza a haber voces críticas y eso es muy significativo. Eso es, por mucho que parezca que Zelensky tiene todo ese apoyo popular, yo creo que ese apoyo popular ya no es tanto, ya empieza a haber huecos donde empieza a hablar la oposición, donde empiezan a resituarse y luego hay que pensar que no todo no todo resulta tan claro como nosotros creemos, ¿no? Incluso todas las personas, ese 60% de personas que dicen que apoyan, evidentemente, claro que todo el mundo quiere recuperar todos los territorios y la soberanía nacional, pero que peleen otros. Exacto. Y eso es lo que ha cambiado. El cierre completo de filas de yo voy al frente y peleo por mi país. No, ya me he cansado porque son muchos meses y no se ve la victoria final para nada, que peleen otros. Eso es un poco la línea por la que iba Zaluzhny, ¿no? También, digamos que es uno de los críticos más fuertes ahora mismo también de Zelensky. Giner, y luego Alexandra, que también quiere decir algo al respecto. Sí, hay que mencionar por lo menos un tema más, la corrupción endémica en Ucrania, que es una bomba de tiempo que puede hacer estallar a cualquiera de los actores. Hoy la prensa ucraniana, no la rusa, la ucraniana, publicó que de toda la ayuda humanitaria para las unidades militares, 1/3 desapareció entre la frontera y las unidades. 1/3 probablemente robado por alguien. En un país en que eso es posible, también un país nos acordamos todavía de los Pandora Papers de hace 2 años y medio, que mencionaron al mismo presidente Zelensky, que supuestamente ayudó a uno de los oligarcas más ricos del país a esconder 41 millones de euros. La corrupción es un problema. Y hasta hoy día no sabemos si fue así, si no fue así, pero hay tanta cosa. También para entrar en la Unión Europea, pero es que se nos agota el tiempo. Alexandra, querías decir tú también algo acerca de la tregua política, esas filas que ya no están tan cerradas en torno a Zelensky. Es lo que sí, quería decir que estoy de acuerdo con Pilar. Yo tampoco veo a Zelensky en la posición tan fuerte que tenía al principio de la guerra, que mucho tenía que ver con
con la buena campaña promocional para él y con su muy buen equipo, también muy buen equipo en los medios sociales, lo manejan, hay que decir, lo manejan de manera brillante, a diferencia de Rusia y de Putin, pero poco a poco empieza esa fachada, empieza a desaparecer y nosotros vemos también los problemas detrás. Entonces yo creo que Zelensky es una persona o un presidente para la guerra, pero como acaba de decir Pilar, hay otros candidatos que se están ya preparando para la posguerra. Yo creo que la posguerra va a ser sin Zelensky presidente. Y con todos estos problemas cada vez hay más voces en Occidente, hemos mencionado algunas, que cuestionan ese envío de dinero y de armas a Ucrania, cosa que no pasaba hace unos meses y mucho menos hace un año. Una de las estrategias que también se dice que Estados Unidos ha planteado, evidentemente, no a puertas abiertas, sino a puerta cerrada, a Ucrania, es una salida negociada con países como China, Irán y otros países del sur global en esa negociación de la paz. ¿Sería una solución, y esta es casi la pregunta final, que permitiría a Occidente, que permitiría a Rusia y que permitiría a Ucrania salvar la cara? Quizás la única, porque el Occidente como interlocutor entre Rusia y Ucrania no puede servir después de toda la ayuda que le prestó a Ucrania por buenas razones, pero es un actor tan claramente pro-ucraniano y más todavía anti-ruso que ni Alemania ni la Unión Europea, menos Estados Unidos, podrían participar ahí o dar la voz decisiva en las negociaciones. Hace falta alguien de afuera. El Papa el año pasado en un momento lo intentó. China podría ser un país, Turquía como siempre, porque tienen buenas relaciones todavía con los dos gobiernos. Se nos va el tiempo. Alexandra, una salida negociada que permita a Zelensky venderlo como victoria, pero también a Putin venderlo como victoria, la única forma de llegar a la mesa de negociaciones. Necesitamos una coalición de stakeholders, de países que tienen interés en terminar esa guerra y que tengan influencia, que tienen buenas relaciones con Rusia y con Ucrania y con el Occidente, como por ejemplo India, con los Estados Unidos, al quienes escuchan y que la voz de quienes vale. Pero los Estados Unidos tendrán que hacer una para llevar a Rusia a la mesa de negociación, que ahora no va a ser muy fácil. Tiene que ser una propuesta a Rusia para hablar sobre la orden global, sobre la orden de seguridad europea. Global, sí. Ya escuchas la música, probablemente también tú, Pilar. Se escueta, por favor. Victoria para Rusia. Sí. La única salida es negociaciones. Se necesitarán intermediarios porque para Rusia Occidente ha cruzado líneas rojas y por eso no es un interlocutor válido. Creo que no habrá una posguerra con Zelensky. Zelensky va a ser probablemente el hombre a sacrificar porque también se ha agarrado a ese clavo ardiendo y que Estados Unidos ha sabido utilizar muy bien. Pero si ganase Trump, se acabaría la guerra probablemente sin negociaciones. Mucho de lo que hablar. Pilar Requena en Madrid, Alexandra Sitenko y Hinek Berlekamp, los dos aquí en el estudio. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.